Buenos días, agradecida estoy a Despertando Mente y vamos a hablar de la vida. Imaginemos que la vida es transitar un camino, un sendero, y vamos sorteando las piedrecitas que se nos van presentando, dando todo por garantizado. Quizá ni siquiera te diste mucha cuenta de apreciar la vida, pero un día, en vez de una piedrecita, llega una gran roca. Y esa gran roca puede ser un diagnóstico, una enfermedad importante, una limitación que te resta fuerza, un dolor que te resta capacidades. Es decir, un antes y un después en una rutina cotidiana de tu día a día. Esto no es una piedrecita, es una gran roca. ¿Y qué haces cuando te dicen que vas a tener que llevar esta roca contigo? Existen cuatro posibilidades, cuatro formas de reaccionar y de ver el acontecimiento, la enfermedad, el diagnóstico o la incapacidad y de afrontarla. La primera reacción, te bloqueas. Cuando te bloqueas, estás paralizado frente a la roca. No ves el camino más allá de la roca, no es posible imaginar un futuro. Solo se ve la roca. Tu mente no para de dar vueltas en círculos, apenas duermes. No hay espacio en tu mente para una posible solución. Pareciera que todas las emociones se han congelado o que hay tantas que están agolpadas y colapsan el sentimiento. Es como un cortocircuito que genera un gran apagón y no puedes ver nada que no estuviera iluminado anteriormente. Sigues con tu vida como un robot de hojalata, sin corazón, perdido en el camino a Oz. Reacción número 2. Huyes. Ahora intentas huir en un intento desesperado de escapar de la realidad, a veces utilizando vías que van en contra tuya, una forma de anestesiar los sentidos y la conciencia sobre algo que no queremos saber, escuchar, ver ni sentir. Embriagados por satisfacciones efímeras que perpetúan la dependencia y te obligan a regresar una y otra vez para mantener ese espejismo. Es posible que la huida se iniciara tiempo atrás, progresivamente, cuando fuiste ignorando ciertos indicios de que algo no estaba funcionando, porque darse cuenta implica tomar acción de cambio. Y los cambios de hábito a veces pueden parecer grandes sacrificios. Pero ahora, delante de esa enorme roca, huir es más difícil, porque ya no hay lugar, sino quedarse anclado a un pasado remoto que no regresará. Tercera reacción, luchas. Cuando huir ya no es la solución, puedes luchar, pelearte con la roca, porque la vida es injusta. Y no te merecías esto. A pesar de tanto esfuerzo, no te merecías que te ocurriese esto. Todo parece difícil, cuesta arriba, porque esta roca es más dura de lo que imaginaste. No es una cuestión de voluntad. Pero por mucho que le pegues a la roca, una y otra vez, esta no parece haberse movido ni un solo centímetro. Bueno, a veces podemos seguir empujando, pero vemos que esa roca era más dura y más difícil de afrontar de lo que imaginábamos. Esto no quiere decir que nos demos por vencidos. La buena noticia es que tenemos una cuarta reacción. Quedarte en cualquiera de estas tres etapas que hemos abordado te absorberá como un agujero negro hacia un vacío enorme, una depresión, una pérdida total de fuerza y de motivación, de ilusión por la vida. Así que te motivo a escuchar esta cuarta reacción.
es que te apoyas en la dificultad para subir un nivel. Servirse de la dificultad para hacer algo más grande en la vida, con más sentido y coherencia con tu ser interior. Poner en orden y priorizar los diferentes aspectos de tu vida. Saber pedir ayuda, ser más compasivo, empezando por uno mismo, apoyarse en las personas, reconocer y agradecer. No esperar algo, sino sentirlo en uno mismo para darlo al mundo de forma desinteresada. No solo ya estarás sintiéndote como deseabas, sino que además te vendrá de vuelta más y más de lo que das. Estos estados se sustentan en las reacciones de supervivencia del ser humano. Y me baso en la teoría polivagal del doctor Stephen Porges, donde la reacción más primitiva es ese estado de parálisis. Más adelante están esas reacciones de lucha o de huida que tanto conocemos, pero que siguen estando en el mismo eje. Y superando estas formas de reaccionar, vamos a encontrarnos con una modulación del nervio vago y la regulación emocional necesaria para ver el mundo como un lugar de exploración y de aprendizaje, en vez de un lugar amenazante. Cuando te enfrentas a algo importante, cuando está en juego tu salud, tu bienestar, tu trabajo, tu futuro e incluso el de tu familia, puedes pasar por cada una de estas fases y es completamente lícito que se movilicen estas diferentes respuestas. Esto va a depender del punto en el que ya te encontraras, de los recursos internos que pudiste conseguir a través de haber superado otras tantas cosas en tu pasado. Y también depende del sostén social del que disponga, de la familia, de los amigos de verdad, de una red de personas que tejen un mayor bienestar en el mundo. Y ahora, si lo desean, si lo sientes así y estás preparado, tú también serás parte de esa red al haber subido un nivel. Comprendiste tu historia, hiciste las paces contigo mismo y te felicitaste por todo lo que conseguiste, a pesar de todo. Una mirada amorosa hacia uno mismo. Ahora podrás dar al mundo lo que aprendiste con este proceso para que otras tantas personas se sirvan de ello y les inspire a vivir con un propósito también. Cuando yo hablo de estas teorías y de este enfoque, lo hablo en primera persona. Desde el aspecto más profesional hasta el aspecto más personal. Recuerdo hace 15 años me diagnosticaron de endometriosis. Ese día, ese día tuve la primera reacción, la reacción de bloqueo, ¿no? Es una reacción en la que no sabes muy bien de qué te están hablando, te están poniendo una etiqueta, una enfermedad que ocurre. En ese momento estás desbordada y es normal sentirse así. Más adelante, cuando ya vas conociendo las vicisitudes de esa patología, lo que a mí personalmente me ocurrió es tener mucho miedo. Y ante ese miedo, ese sentimiento de amenaza, pues tienes una reacción de huir, de no querer saber absolutamente nada y hacer oídos sordos y ojos ciegos, porque realmente es muy duro aceptar que uno tiene algo que le va a limitar en la vida. La endometriosis es una enfermedad que sufren 3 de cada 10 mujeres. Entonces, no era nada banal. Y además,
toca a múltiples órganos en el cuerpo, además de un estado que puede ser muy importante de fatiga, de cansancio y de dolor. Y esto se puede expandir a todas las esferas que componen una vida humana, al trabajo, a las amistades, a la pareja, a la imagen de una misma. En ese momento, bueno, pues luchas y no quieres y te resistes y pruebas todo, ¿no? En esa lucha te vas desgastando, porque en realidad no se trata de luchar, pero eso no lo puedes comprender desde esa fase. Cada fase de la que he hablado hay que vivirla, hay que entregarse, abandonarse a ella, pero tener un resquicio de esperanza porque esa fase no va a durar para siempre. Una vez que experimenta pequeños cambios, intentas tomar diferentes soluciones, vas trasladando ese estado de lucha, de por qué a mí esto no es justo, no voy a poder superarlo. Entonces vamos a tener que pasar a otra fase. Pero esa es la fase, esta es el espacio entre una fase y otra, entre el agujero negro y el escalón en el que te apoya, es una fase muy delicada, porque tienes que encontrar una fuerza enorme para poder salir de ahí. Esa fuerza te la va a dar el autocuidado, el conocerte, el saber que eres lo más importante y vas a ser lo más importante el resto de tu vida y que tienes que cuidarte antes que cualquier cosa. Cuidarte va a significar tomar una serie de medidas a nivel de la alimentación, a nivel del comportamiento, de los ritmos durante el día, del trabajo, meditación, relajación, actividad física. Y todo esto va a ser una parte muy importante antes que nada, antes que ir de cara al mundo. Tienes que ir de cara adentro. Y cuando ya empieza a ver que eres capaz de llevar una vida más saludable, que sabes lo que mejor te viene y te respetas a ti misma, entonces empieza a ver esos beneficios, esos pequeños cambios, ese sentimiento profundo de poder en uno mismo, de capacidad. Y las situaciones de dolor que se pueden vivir con la endometriosis y con múltiples patologías que cursan con dolor y que además se cronifican en el tiempo, llegando a ser una parte más del tejido nervioso. Vas dándote cuenta que conforme más te cuidas, más vas a ir viendo cómo ese tejido nervioso se va calmando. Esas reacciones ya no son tan abruptas y serán mucho más moduladas, serán más espaciadas en el tiempo y serán menos intensas. En ese momento, cuando ya vas viendo que todo ha tenido un sentido, entonces vas a poder ver que detrás de eso hay un sentido mayor aún. Es el sentido de poder ofrecer al mundo, como yo estoy haciendo ahora, después de haber vivido todo ese recorrido de miedo, de no saber ni siquiera si podía ser madre. En esos momentos dolorosos no somos capaces de ver que detrás de todo esto hay un regalo, hay un aprendizaje, porque es muy difícil cuando estás en la posición de víctima. Solo cuando ya has tomado el poder de la gestión de tu salud, de tu bienestar, entonces vas a ver que esto es importante entregarlo al mundo. Porque cuando has pasado por toda esa fase, hay muchísimas mujeres, muchísimas personas que están siendo diagnosticadas, que acaban recientemente de saber que van a tener que hacer frente
a una patología, a un dolor, a una dificultad, y en ese momento, cuando ya has pasado por toda esa fase y te has apoyado en la adversidad, vas a poder ayudar a otro. Y no hay nada más enriquecedor. Es una espiral virtuosa en el que agradeces, llegas incluso a agradecer haber padecido todo esto para poder aprender cómo pasar de maestro, de víctima a maestro, y poder regalar a otras personas la inspiración para poder avanzar más adelante en el transcurso de esa patología. En las situaciones patológicas en las que esto es más difícil son las situaciones crónicas, o las situaciones en las que hay un dolor físico, porque durante los puntos en los que se sufren, un dolor físico también es un dolor espiritual, un dolor del alma, un dolor del ser. La mente no entiende entiende de sufrimiento. En esos momentos es bastante difícil ver este problema como un escalón, pero es justo en ese momento cuando tienes que apoyarte también en otras personas que han pasado por ese mismo proceso. Aquí se trata de empoderarte. Empoderarte es tener la información, tener los recursos, aprender y gestionar esos recursos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, y detrás de todo eso ver una perspectiva más lejos de misión en tu vida para poder ayudar a otro con lo que tú mismo ya has vivido. Espero que esta charla haya servido de inspiración a muchas personas que tienen las dificultades en este momento, para que sepan que hay una luz al final de ese túnel, y esa luz tiene que ser el saber cuidarse, el amarse, el ser compasivo y el entregar al mundo todo lo que uno vino a aprender aquí. Muchísimas gracias. No os perdáis el resto de charlas de Despertando Mentes, porque son brutales, y nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos.